además de los ángulos que ustedes ya conocían, de los ángulos a recto, que es el ángulo que mide 90 grados, del ángulo agudo, que es el que mide menos de 90 grados, del ángulo obtuso, que mide más de 90 grados, también existen este tipo de ángulos. Suplementario es que si yo tengo dos ángulos y la medida de esos ángulos sumada me da 180 grados, son suplementarios. Si yo tengo otro par de ángulos y la medida de esos ángulos sumándolas me da 90 grados, entonces son complementarios. De nuevo, suplementarios 180, complementarios. Pero puede ser 90 o menor que 90, ¿verdad? ¿Cómo dice? Puede ser 90 o menor que 90. Sí, si es 90 no puede ser complementario porque ya mide 90 grados. Y no lo puedo sumar con un ángulo que mide 0 grados. Entonces ya quedaría nada más como un ángulo de 90. ¿Sí? ¿A dónde podría usar un ángulo de 90? Aquí. Un ángulo suplementario. Si tengo dos ángulos rectos que ambos miden 90 grados, entonces entre ellos formarían un suplementario. ¿Sí? Formarían un ángulo de 180 grados. Ahora, les decía que aparte de eso existen ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Los que, además de compartir el vértice, tienen dos pares de rayos opuestos. Entonces, si este es el ángulo B, el ángulo que está en azul, entonces sería opuesto por el vértice con el ángulo D. ¿Por qué? Porque según la definición tienen que tener dos pares de rayos opuestos. ¿Y cuáles serían esos dos rayos? Este sería uno que es opuesto con este. Y este sería el otro que es opuesto con este. Entonces tienen dos pares de rayos opuestos. ¿Sí? Esa es la condición para que sean opuestos por el vértice. También yo puedo decir que A y C también son ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Ok, veamos. Además de ángulos opuestos por el vértice y de todos los ángulos especiales que hemos estudiado, también existen los ángulos adyacentes. ¿Cuáles son esos ángulos? Dos ángulos son adyacentes si son consecutivos y tienen un lado en común. ¿Sí? Si son consecutivos y tienen un lado en común. Ejemplo, este de acá, el ángulo CBD es adyacente al ángulo CBA. De nuevo, el ángulo CBD es adyacente al ángulo CBA. ¿Por qué? Porque además de ser continuo, tienen un rayo en común, y tienen un rayo opuesto. Esa es la condición, que tienen que tener un rayo en común, que en este caso sería el rayo C, y tienen un opuesto. ¿Cuál sería el opuesto? El rayo D con el rayo A. Comparten un lado y tienen un rayo opuesto. ¿Sí? Yes. Y el último que podemos decir sería los ángulos que forman un par lineal. Aquí la definición sería ¿qué es un par lineal? Entonces, un par lineal es lo siguiente. Si AB y AD son rayos opuestos, o sea esto, si AB y AD son rayos opuestos, AB y AD son rayos opuestos, y AC otro rayo cualesquiera, como dice AC, tiene que surgir de AB. AC otro rayo cualesquiera. Entonces, el ángulo BAC, este que se forma acá, el ángulo BAC y el ángulo CAD forman un par lineal. El ángulo BAC con el ángulo CAD forman un par lineal. Entonces, si en el examen yo le llego a preguntar ¿qué es un par lineal? Entonces usted me tendría que dibujar algo como esto y explicarme después que como tienen un lado en común, tienen
un rayo opuesto, cada uno tiene un rayo opuesto, entonces forman un par lineal. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? Bien. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que los ángulos suplementarios no son necesariamente ángulos adyacentes. ¿Sí? Los ángulos suplementarios no son necesariamente adyacentes. No siempre van a tener que estar de esta forma. Este es un ángulo suplementario, ¿verdad? Que yo puedo tener un ángulo acá No se mide. que mide 90 grados. Lo voy a dibujar más arriba. Por favor. Yo puedo dibujar aquí un ángulo que mide Ahí. 90 grados y aquí otro que también mide 90 grados. No comparten ningún lado, pero yo sé que si lo sumo me va a dar 180 grados. Entonces, no necesariamente tienen que ser adyacentes y compartir un lado, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? La suma de las medidas de dos ángulos adyacentes es 180 y solamente si los dos lados no comunes de los ángulos son opuestos. ¿Cuáles son los lados no comunes? Este y este, ¿sí? Porque si los juntos compartirían, ¿qué? Compartirían este lado. Entonces estos serían los lados no comunes. Estos serían los lados no comunes. Bien, sabiendo esta teoría, yo puedo ser capaz de resolver lo siguiente. Puede ser que alguna vez me pregunten esto. Si yo sé que un ángulo tiene esta característica, la medida del suplemento, de 120 grados. Me están pidiendo que encuentre la medida del suplemento de 120 grados. ¿Cuál sería el suplemento de 120 grados? 60. 60, correcto. Ahora, como ustedes ya están en un curso superior y ya el siguiente año van a la universidad, ustedes van a saber de que yo esto le tengo que plantear como una ecuación. Está bien su respuesta, eso es, pero plantearlo como una ecuación sería, esto es el número que no conozco, ¿sí? Más 120, ¿a qué tendría que ser igual si estoy hablando de suplemento? ¿A qué tendría que igualarlo? 180 grados. A 180 grados, correcto. Entonces, esta es una ecuación sencilla de resolver. 180 grados menos 120 grados, x igual a 60 grados. Yo sé que por deducción lógica ustedes ya sabían que era 60 grados porque es un ángulo suplementario, pero en este caso, en este curso, le voy a pedir que usted lo haga así, que lo plantee como una ecuación. La ventaja es que usted ya sabe cuánto va a dar. ¿Sí? Lo importante es plantearlo, saber que la medida que yo no la tengo, más 120 grados que ya me lo dan, tiene que ser igual a 180. ¿Sí? Ahora, si yo les pido la medida del complemento de 52 grados, digamos, si les pido esto, ya no es suplemento, sino que complemento. La medida del complemento de 52 grados. ¿Cómo ustedes lo plantearían? ¿Cómo plantearíamos esto? ¿Cómo lo harían? X más 52 grados igual a 90 grados. 90 grados, ajá. Correcto. X, porque es la medida que no conozco, más 52 grados, y como es complemento, tiene que ser igual a 90 grados, porque es complemento, ¿verdad? Porque es complemento. Entonces sería... X es igual a 90 grados menos 52. 52, correcto. Y esto sería X es igual a 38, creo. 38, sí. Correcto. 38 grados. ¿Sí?
Entonces, aunque ustedes sepan que, que 90 menos 52 es 38 y ya la solución la sepa sin hacer ningún cálculo en papel o con lápiz, entonces usted ya sabe a dónde tiene que llegar, pero lo importante es saber plantearlo, ¿sí? Lo importante es saber plantear esto y plantearlo de esta forma, ¿sí? Eso sí está fácil. Es lo único que le he entendido. No, pero lo otro también está fácil. Porque si ustedes se fijaron en la clase de ayer, no tenían que hacer ningún cálculo. No era nada más observar. Observar y saberse las definiciones. Porque ahí está, ahí está la clave para ese tipo de ejercicios, saberse las definiciones. Porque si usted no sabe qué es un ángulo, no lo va a poder hacer. Si usted no sabe qué es un plano, tampoco lo va a poder hacer. Entonces, lo ideal sería saberse las definiciones antes, saber qué es un plano, qué es una recta, qué es una semirecta, qué es un segmento, ese tipo de cosas. ¿Sí? Bien. Los que tienen libro, por favor, váyanse a la guía número 6. Profe, una pregunta. ¿Estos videos los va a poder subir, porfa? ¿Cómo dice? ¿Estos videos los va a poder subir? Sí. Ah, ok, sí, porque para estar repasando de ahí. Para el repasible, pues. Y ya está, bueno, la de ayer ya está subida, ¿ya la revisaron? No, la de ayer no lo he revisado. Ya está subido. El link lo voy a compartir en el grupo. Esos videos no están públicos, no cualquiera puede entrar. Tiene que entrar solo con el link, entonces tiene que entrar directamente de ahí. El canal no está público, entonces por eso lo dejo así. Bien, veamos la guía de estudio número 6. Dice, escribir los diferentes ángulos que pueden identificarse en la figura. Y le muestra una figura. De los que tienen libro, vean su libro, y los que no, lo voy a dibujar aquí en la pizarra. Voy a tratar de hacerlo lo más exacto posible. Bien, lo que está en su libro es algo como esto, ¿verdad? Yes. Bien, nosotros tenemos algo como esto. Y lo que me pide la figura no es nada más que escribir los diferentes ángulos que pueden identificarse en la figura. Ok. Esto está fácil, de nuevo, solo es saberse la teoría de ángulos y nada más, no me pide nada más. Entonces, vamos a ver quién tiene. Nicole, ¿cuánto? Mencióneme uno de los ángulos que hay ahí. Uno nada más. El de 90 grados. ¿Habrá alguno de 90 grados ahí? Ay, no sé. No. Parece que sí, parece No, que bro. sí, pero como no lo sabemos, Un entonces ángulo agudo ahí. hay varios ángulos agudos, sí, eso sí lo puedo decir. Pero mencióneme el nombre de un ángulo. C o B. C o E, ¿sí? No, B. No sé. C o B. E, C B. C o B. O, B. B. Correcto. Ajá. C o B. Y como es un ángulo, le agrego esto, ¿sí? O es el B. Y el otro Va ahí. puede ser DPE. DPE también, correcto. El otro puede ser AOP también, pues. AOP, ¿sí? AOP, ¿sí? ¿OA? Hamilton, otro ángulo. BOA, profe. PP, Pero va. Dígame, Hamilton, el otro. no, hombre, que iba a decir. Nada, está malo. Todavía hay, no se preocupe. El COP. COP. peor. No,
El BOE no va, OP, profe. BOE. Ajá. BOE, sí. Sí va. Y si ustedes Ah, fijan, eso BOE, ¿qué sería? ¿Sería un ángulo qué? ¿Cómo un se ángulo. De 180 grados. ¿Cómo se llama ese tipo de ángulo? Recto. uso. Ah, no. Justo es que mide más de 90 grados, sí, pero menos de 180. Agudo mide menos de 90 grados. Recto mide 90 grados. ¿Cómo se llama el que mide 180 grados? Llano. Ángulo, ángulo llano. Entonces el ángulo BOE sería un ángulo llano porque sería este. BOE 180 grados. Ok, otro ángulo que ustedes pueden identificar ahí. P. O ya está. El DPO, profe. D, P, O, ¿sí? Ok, ¿por qué puedo incluir ahí DPO? Porque si ustedes fijan, O sería ¿qué? Un punto de este rayo, ¿sí? Sería un punto de este rayo, entonces sería DPO, sería un punto de este rayo, entonces ese sería otro ángulo. ¿Alguno más? Hay 15 ángulos ahí Quiera yo. y llevamos 6. Bien, esa es la pista que les puedo dar, que hay 15. COA. COA, correcto, ese nadie lo había dicho. COA. Ajá, otro. CP ya está. CPE, sí. El de A y la E. A, A y E. Ah, A tendría que llegar hasta O. Ah, ok. A o P ya está. En línea recta, pues la B, la C, la P y la E. COP, profe. B. COP. COP. Sí, COP. Ya casi, ya solo faltan 7. DPO. F. FPE. O, FPE. ¿cuál otro? El otro, vamos a ver. Ok, recuerden que esto nosotros lo podemos saber si sabemos la definición de ángulos. El ángulo tiene que tener un vértice y tiene que tener 2 rayos. Entonces, sabiendo eso va a ser mucho más fácil. Bien, les voy a dejar esta figura, ustedes lo completan porque quiero que hagamos otra. Quiero que hagamos otro ejercicio. El ejercicio número 3. El ejercicio número 3 de esa misma guía. Que también ahí solo es observar nada más. O sea, no me pide calcular nada, solo es observar. Entonces, veamos. Yo tengo una figura como esto. Acá tengo una línea recta. Acá también tengo otra línea recta, nada más que parte desde aquí. Y aquí sería F, aquí sería O, aquí sería A, aquí es B, aquí es C, aquí es P, aquí es E y aquí es D. ¿Correcto? Entonces ya tengo esos puntos y lo que me pide es, con base en la figura, cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles son falsas. Y la primera proposición que me da es que me dice que la medida del ángulo AOB, la medida del ángulo OAB es igual a la medida del ángulo OAC. ¿Será cierto? La medida del ángulo AOB va a ser la misma medida del ángulo AOC. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero o falso?
Yo creo que sí, profe. Verdadero, digo yo. Es verdadero, sí. ¿Por qué? Porque ambos puntos B y C están sobre el mismo rayo. Ujú. Entonces miden lo mismo. Ya. Lo otro que me pregunta es que si la medida del ángulo A o B es igual a la medida del ángulo F o P. ¿Qué dicen ustedes? La medida del ángulo A o B es igual a la medida del ángulo F o P. Esta medida es igual a esta medida, le está diciendo. Primero, estos dos ángulos son opuestos por el vértice. ¿Serán opuestos por el vértice? Sí. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Son opuestos por el vértice. No. Porque estoy comparando este ángulo con este ángulo. Son opuestos por el vértice. Al ser opuestos por el vértice, cumplen con una condición. ¿Cuál es esa condición? Que miden lo mismo. ¿Sí? Y si eso miden lo mismo, quiere decir que estos de acá, aunque no está en ninguna pregunta, pero yo puedo definir que estos dos miden lo mismo y que estos dos miden lo mismo. ¿Sí? Miden lo mismo. Porque son opuestos por el vértice. Entonces, esa es otra definición que usted puede aplicar a la teoría de ángulos opuestos por el vértice, que siempre van a medir lo mismo. Siempre, siempre. Si no miden lo mismo, entonces no son opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque yo puedo tener algo como esto. Un ángulo acá y otro ángulo aquí. ¿Sí? Entonces, este tiene esta medida y este tiene esta medida. No son opuestos por el vértice. No miden lo mismo. Entonces, no puedo decir que estos ángulos miden lo mismo. Por lo tanto, no son opuestos por el vértice. Ok, entonces, ¿qué dirían ustedes de esto? ¿Que miden lo mismo? El ángulo A o B con el ángulo F o P. Sí. Sí. Miden lo mismo. Bien, hagamos otra. Me dice que la medida del ángulo COE, la medida del ángulo COE es igual a la medida del ángulo DPE. ¿Qué dicen ustedes de eso? La medida del ángulo COE es igual a la medida del ángulo DPE. ¿Será cierto? Bien, si ustedes tienen el libro, van a poder ver de que estas dos líneas son paralelas. Miren lo mismo. Va a haber la misma Sí, distancia de este punto a este punto, que este punto a este punto, de este punto a este punto. Van a medir exactamente lo mismo. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, sí van a medir lo mismo. ¿Por qué? Porque esta recta es la misma. ¿Sí? Esta recta es la misma. Entonces, si estos dos son paralelos, entonces sí miden lo mismo. Y según el dibujo que tienen en su libro, si son paralelas, entonces sí miden lo mismo. Esa pregunta sería verdadera. Y la última, me dice que la medida del ángulo COP, la medida del ángulo COP es igual a la medida del ángulo BOE. ¿Qué dirían ustedes de eso? La medida del ángulo COP es igual a la medida del ángulo BOE. ¿Sí? ¿Eso es verdadero? Sí. Sí, son igual. Es verdadero, ¿verdad? Sí. COP es igual a la medida del ángulo BOE. ¿Por qué? Porque ambos puntos, este y este, están sobre el mismo rayo. Entonces sí miden lo mismo. Bien, le puedo dejar una pequeña tareita. Lo que es el libro es la última parte. Esta tarea no vale punto. Esta tarea solo es para que ustedes practiquen. Bien, le voy a dejar esta tarea. Dice, hacer un dibujo para ilustrar lo siguiente. Profe, Dos ángulos que tienen un vértice común, pero no tienen un lado común. De nuevo, dos ángulos que tienen un vértice común, pero no tienen un lado común. Segundo,
dos ángulos que se intersectan en un lado de los ángulos, pero no tienen vértice común. De nuevo, dos ángulos que se intersectan en un lado de los ángulos, pero no tienen un vértice común. El siguiente dibujo. Dos ángulos adyacentes. Dos ángulos adyacentes. Y el último dibujo, dos ángulos que forman un par lineal. Dos ángulos que forman un par lineal. Usted va a hacer esos dibujos. Espera, usted practica esto porque estos dibujos, aunque no parezca, pero le sirve para practicar la parte de la teoría, entonces va a ser muy fácil. ¿Verdad? ¿Cómo creen ustedes que están para este examen? ¿Ya están listos?